análisis de las políticas económicas bajo distintos escenarios de movilidad de capitales por una parte y por otra, pues, distintos sistemas cambiarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las políticas económicas interactúan de distinta manera bajo esos dos escenarios de una economía, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a retomar nuevamente el punto de la naturaleza de la pendiente positiva de la función balanza de pagos, muchachos, ¿sí? Entonces, esto de acá es recordatorio, fue lo que nosotros vimos el día viernes. Estoy recordando, el análisis nosotros lo hacemos en el plano tasa de interés e ingreso, ¿verdad? ¿Sí? Partimos del hecho de que este nivel de tasa de interés y este nivel de ingreso me permite estar en equilibrio con la economía del exterior. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿por qué la función balanza de pagos tiene pendiente positivo? Pues muy sencillo. Fíjense que si la economía experimenta un cambio en el ingreso, un cambio positivo en el ingreso, eso genera un desequilibrio en la función balanza de pagos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el ingreso estimula las importaciones y hace que nuestra cuenta corriente sea deficitaria. Entonces, la idea es que nosotros podamos capturar liquidez de los socios comerciales, liquidez en moneda extranjera, para poder subsanar este déficit que vamos a observar en la cuenta corriente. Entonces, para fines de poder restablecer el equilibrio con el sector externo, nosotros debemos de subir la tasa de interés, ¿sí? Cuando subimos la tasa de interés, somos más atractivos en términos de los bonos soberanos que emite la economía. Eso le permite tener recursos en dólares que le permiten pagar el déficit que vamos a tener acá en la cuenta corriente. Entonces, este déficit en la cuenta corriente se compensa con un superávit en la cuenta capital, ¿de acuerdo? De tal manera que, siendo ese déficit superávit en la misma magnitud, pues nuevamente estamos en una posición de equilibrio con el sector externo, ¿de acuerdo? Pues esa es la naturaleza, jóvenes, de la pendiente positiva de la función balanza de pago, ¿verdad? ¿Sí? Un incremento en el ingreso hace que mi cuenta corriente sea deficitaria, tengo que hacer mi cuenta capital superavitaria y para ello vamos a subir el tipo de interés, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, dentro de estas pendientes positivas que nosotros encontramos, pues podemos tener casos extremos, ¿verdad? Y eso también lo vimos el día viernes. Tasa de interés, ingreso, ¿verdad? Un caso extremo en donde prácticamente no tengo que subir nada. Marginalmente mi tasa de interés no tiene que subir o sube en una cantidad muy limitada para poder atraer esos flujos de capital. A ese escenario nosotros le llamamos movilidad perfecta de capitales. Aquí tengo mi función balanza de pagos y lo que voy a tener acá es movilidad perfecta de capitales. ¿Por qué tengo movilidad perfecta de capitales? Recuérdense que el contexto está aumentando el ingreso, que hace que el saldo en cuenta corriente pues sea deficitario porque aumentan las importaciones. Entonces, ¿qué tanto tengo que subir los tipos de interés para poder atraer los capitales suficientes que me permitan financiar este déficit? Un caso extremo es que no tenga que subirla nada. ¿Por qué? Porque los agentes son tan sensibles a variaciones en la tasa de interés que los flujos de capital ingresan inmediatamente, ¿sí? Pues en este escenario donde la pendiente de la balanza de pagos es igual a cero, lo que está pasando es que F tiende a infinito, ¿sí? Recuérdense que F lo que mide es el cambio en los flujos de capital ante variación de 1% en el tipo de interés o en el rendimiento del bono nacional, ¿sí? Pues cuando tengo movilidad de capitales, prácticamente con mi tasa de interés queda exógenamente determinada. Jóvenes, exógenamente determinada, ¿por qué tasa? ¿Qué me indica? La del extranjero. Exactamente, muy bien, Carlos. Por eso que ustedes van a observar en los libros de texto algo así, miren, R asterisco.
URF por año, ¿verdad? El extranjero. ¿Sí? Muy bien, Carlos. O sea, fíjense que mi tasa de interés no puede ser igual, no puede ser distinta, mejor dicho, no puede ser distinta a la tasa de interés del extranjero. Porque si hubiese un pequeño diferencial, los flujos de capital se van a encargar de igualarlo. O sea, lo que está detrás es una UIP, si quieren verlo así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está detrás de eso? Que los flujos de capital se mueven de manera infinitamente elástica ante variaciones marginales en los tipos de interés. ¿Cuál es el otro caso extremo? El otro caso extremo es donde los capitales ni siquiera se mueven ante variaciones ingentes o muy grandes en los tipos de interés. Aquí tengo otra balanza de pagos. Balanza de pagos. Y en esta balanza de pagos lo que tengo es una movilidad nula de capitales. ¿Sí? Digamos, en este escenario de movilidad nula, prácticamente los activos financieros no terminan siendo sustitutos perfectos, ¿verdad? ¿Sí? Ni siquiera sustitutos cercanos, en el sentido de que puedo mover mi tasa de interés del 1% a 30%, que los capitales no ingresan, y eso implica que mi ingreso no lo puedo mover de esta condición inicial. ¿Sí? Como no ingresan capitales por el lado de la cuenta financiera, no puedo mover el ingreso porque eso generaría un desbalance, en valga la redundancia, en mi balanza de pagos. ¿De acuerdo? Pero es que mi ingreso queda también exógenamente determinado. ¿De acuerdo? Entonces, en el escenario de movilidad nula, los agentes no responden, su sensibilidad tiende a cero, ¿verdad? Ujú. O sea, si F tiende a cero, lo que tendría es una movilidad nula de capital. ¿Sí? Entonces, mi ingreso no puede moverse de esta condición inicial porque implicaría no poder restablecer el equilibrio en mi balanza de pagos a menos que haga uso de reservas monetarias internacionales, que implica un deterioro en el patrimonio de la economía. Ujú. Muy jóvenes. Entre estos dos casos extremos, estoy retomando lo que vimos el día viernes prácticamente, no estamos abordando nada nuevo, sino que quiero resumir porque es importante. Esta función es, digamos, es primera vez que ustedes la ven en el curso de macro, entonces me interesa que quede claro. Dentro de estas variantes, dentro de esos casos extremos, tenemos una serie de matices, ¿verdad? ¿Sí? De tonalidades de movilidad de capital. Todas van a ser movilidades imperfectas, ¿verdad? Aquí tengo movilidad perfecta, el otro extremo es movilidad nula. Dentro de ellos, todas las funciones con pendiente positiva, pues describen algún grado de movilidad imperfecta de capitales. Por ejemplo, puedo tener algo como esto. Pendiente positiva, sí. De otra función, balance de pagos, en la cual tengo una movilidad imperfecta, ¿sí? La cual la puedo clasificar como movilidad imperfecta alta o movilidad imperfecta baja. ¿Sí? ¿De qué va a depender que la movilidad joven sea imperfecta alta o bien imperfecta baja? ¿Sí? Fíjense que va a depender de qué tanto tengo que subir el tipo de interés. Fíjense que si tengo que subir poco mi tipo de interés y tengo que desalinearme poco esta condición de equilibrio de tasa de interés para poder atraer recursos en dólares, ¿cómo sería la movilidad de capital imperfecta? ¿Sería alta o baja? ¿Qué me dirían ustedes? Alta, Lick. ¿Bien? Alta. Alguien me indicó, pero no pude escuchar bien. Carlos, adelante. Carlos. Movilidad alta. Alta, exactamente. ¿Sí? ¿Qué implica la movilidad alta? Pues que prácticamente los agentes son sensibles, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez no infinitamente sensibles, sino que tienen un alto grado de sensibilidad ante variaciones minúsculas o marginales en el tipo de interés. Vuelvo a repetir, el problema sigue siendo el mismo, ¿verdad? Hay un incremento en la actividad económica que por el lado de la balanza de pagos me hace ser deficitario vía cuenta corriente, y la idea es que tanto debo subir la tasa de interés por el lado de la cuenta financiera para poder financiar este déficit. Si tengo que subir muy poco el tipo de interés, pues significa que la movilidad es alta, no es perfecta, pero es muy alta, en el sentido de que puede haber algún tipo de regulación para los flujos de capital, o bien que la gente pueda distinguir entre, entre
riesgo que hay entre algún tipo de activo financiero u otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como indicó correctamente Carlos, aquí quedó movilidad imperfecta alta. Otro escenario es que para el mismo incremento en el ingreso tenga que subir mucho mi tipo de interés para ser atractivo en el mercado de bonos soberanos. Tengo que subir mucho, ¿sí? Entonces lo voy a hacer acá, punteado. ¿Sí? Y aquí también tengo movilidad imperfecta, ¿verdad? Pero la movilidad imperfecta va a ser baja. O sea, la movilidad es baja de capitales jóvenes, ¿sí? Entonces la gente puede distinguir claramente entre el riesgo inherente entre los bonos soberanos de cada economía, ¿verdad? No es lo mismo invertir en bonos de Venezuela que en bonos del tesoro. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces tengo que subir mucho mi tipo de interés para poder financiar el déficit que tengo acá en mi cuenta corriente. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿de qué va a depender que la movilidad sea alta o baja? Pues ya sabemos que, pues, en la medida que sea más plana, va a ser más alta la movilidad, ¿verdad? O sea, la pendiente de la balanza de pago sea menor, pero tiene que haber un punto crítico, de lo que nos comentaba Alejandro el día viernes, ¿verdad? Y le comentaba que nuestra referencia en el sistema integrado que vamos a analizar de todos los mercados va a ser nuestra LM, ¿sí? Si la pendiente de la función balanza de pagos es mayor a la de la LM, pues la movilidad va a ser baja, imperfecta baja. Pero si la función balanza de pagos si tiene una pendiente menor a la LM, pues la movilidad va a ser imperfecta alta, ¿no? Muy bien. Ese es prácticamente, jóvenes, un resumen de lo que nosotros vimos el día viernes, ¿verdad? Para esta función que es nueva para nosotros. Entonces dejaría el espacio por si quieren preguntar algo respecto de lo que discutimos el día viernes, antes de pasar a identificar las regiones de desequilibrio en esta función, ¿sí? Los jóvenes, si algo quieren que repitamos, que aclaremos, por favor, siéntanse en libertad de poder preguntar. Lick, Muy bien, solamente sí, por podría favor, repetir la última frase que dijo, que la IS dependía si era mayor. sí, sí, claro, ese es buen punto. Es que no lo quería graficar acá porque estaría saturando mucho la gráfica, ¿verdad? Pero podemos hacer lo siguiente. Voy a tomar lo que tengo. Voy a hacer acá nuevamente. Es un punto importante el que nos señala Nirvana en su pregunta y que tiene que ver en cómo nosotros vamos a identificar la movilidad imperfecta baja y alta, ¿verdad? Entonces, nuestra referencia va a ser la LM, que también tiene pendiente positiva. Aquí tengo mi LM. Por aquí voy a tener la IS. La IS, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos que introducir el sector externo gráficamente. Ya tenemos una ecuación, ¿sí? El modelo es la ecuación como tal, ¿verdad? Pero la podemos representar gráficamente. Y para poder hacer, pues trazamos una línea recta con pendiente positiva, porque dijimos que la balanza de pagos tiene pendiente positiva. Pero la pregunta es qué tan positiva la hacemos para poder identificar la movilidad imperfecta alta y la movilidad imperfecta baja, ¿verdad? Entonces la referencia va a ser la LM. Entonces lo que yo dije fue lo siguiente, ¿sí? Si la pendiente de la LM es menor, ¿sí? Respecto de la función balanza de pagos, esta es menor respecto de la función balanza de pagos, que también tiene pendiente positiva. ¿Sí? Balanza de pagos. Entonces comparamos, ¿verdad? La pendiente de la LM es menor que la de la balanza de pagos, o bien la pendiente de la balanza de pagos es mayor que la LM, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos afirmar acá, Nirvana? No sé si usted recuerda, yo sé que me está haciendo la pregunta, pero quiero ver si recuerda algo. ¿Qué tipo de movilidad imperfecta tenemos acá entonces? Tendría que ser alta. Fíjense que para que sea alta o baja, pues el calificativo, el adjetivo alta o baja, lo que me define es qué tan abierto está el mercado de capitales al sector externo.
o bien, digamos, si los activos terminan siendo sustitutos perfectos o no. Pues aquí la clave es esta, mi hermano y compañeros, ¿verdad? ¿Sí? Hay un incremento en el ingreso que me permite estar deficitario en mi cuenta corriente y la pregunta es ¿qué tanto tengo que subir mi tipo de interés? Aquí parece ser que el incremento en el tipo de interés está por arriba del incremento del ingreso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mi hermano y compañeros, como tengo que subir mucho el tipo de interés, significa que existe algún determinante adicional a los rendimientos para que los capitales se muevan de una economía a otra. Es decir, hay cuestiones como de riesgo implícito en el rendimiento de los bonos, ¿verdad? Tengo que subirla tanto para que ingresen mis flujos de capital, que obviamente hay consideraciones de riesgo. Al punto que voy, mi hermana, es que acá la movilidad de capitales es imperfecta, baja. ¿Sí? ¿Cómo identificamos la movilidad imperfecta baja? La pendiente de la función balanza de pagos es mayor a la pendiente de la LM. ¿Sí? O bien, como se los había indicado inicialmente, la pendiente de la LM es menor que el de la función balanza de pagos. Entonces, la referencia, compañeros, va a ser la relación entre la pendiente de la balanza de pagos con la LM. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué implica que la movilidad sea baja? Que entran capitales pero en menor magnitud. O bien, para que entren más capitales, tengo que subir mucho el tipo de interés. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro caso? El otro caso es que tuviéramos movilidad imperfecta alta. ¿Sí? Pues la pendiente va a seguir siendo positiva, ¿verdad? ¿Sí? Pero a diferencia del primer escenario, el incremento en la tasa de interés que debo de hacer para poder financiar mi déficit en cuenta corriente, pero es mucho menor, mucho más limitado. Entonces también voy a obtener una pendiente positiva, pero va a ser mucho más plana, mucho menor que la LN. ¿Sí? Entonces tengo estos dos puntos y tengo algo como esto, compañeros. ¿Sí? Entonces aquí tengo otra función, balanza de pagos, y la movilidad de capitales es alta. ¿Por qué? Porque bastó subirla 15 puntos básicos, 5 puntos básicos, para poder atraer los recursos en dólares suficientes para poder tener una variación en reservas igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, si ante pequeñas variaciones en la tasa de interés obtengo los recursos suficientes para poder financiar mi cuenta corriente, pues la movilidad es alta. ¿Cómo estamos ahí, muchachos? En especial Nirvana, no sé si respondí ahora bien una pregunta, si quedó claro. Sí, muchas gracias, quedó muy claro. No, al contrario, eso es importantísimo porque ustedes van a desarrollar escenarios de movilidad imperfecta alta. Entonces, su balanza de pagos tiene que tener una pendiente menor a la LM. O bien la LM tiene que ser mayor. Licenciado, Adelante, por favor. lo que sí no puede pasar es que la pendiente de la BP sea igual a la pendiente de la LM. Es una pregunta que me dice Alejandra y creo que es una pregunta pertinente. Y sí no podría pasar porque en ese caso único donde fuese igual, pues no podríamos analizar precisamente el sector externo dentro de nuestro esquema. Exactamente, Carlos. O sea, no podríamos analizar cómo interactúan las políticas con la balanza de pagos. Estaría sobre la LM, exactamente. Ese sería el único caso que no sería admisible en este análisis, Carlos. Es correcto, Carlos. Muy buena observación. Muy bien, muchachos. Muy buenas preguntas, ¿sí? Algo que quiero hacer enfático, muchachos. Miren, en esta parte de acá no estamos analizando desplazamientos, mucho ojo, ¿sí? Eso viene porque primero ahora me hicieron una observación también válida y pareciera ser que aquí estamos analizando desplazamientos de la balanza de pagos. No. O sea, no hemos entrado al tema de desplazamiento. La función balanza de pagos se puede desplazar con el mismo espíritu de la IS y el M, ¿verdad? Cuando variables distintas a las endógenas en este modelo, que es tasa de interés e ingreso, afectan al mercado en cuestión. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí lo que está pasando es que estamos analizando distintas parametrizaciones para esta tasa de cambio F y vemos cómo cambia la pendiente de la misma función balanza de pago, de la misma. Pero aunque parezca acá,
No estamos analizando esto. Aquí la balanza de pagos no se está desplazando, muchachos. Es una única balanza de pagos bajo distintos escenarios parametrizados de la pendiente. Exactamente, ¿sí? Entonces, se los comento porque a primera hora sí, hubo un poquito de confusión, que de hecho fue importante explicarla y salió como resultado de una pregunta que hice. Entonces, por eso interactuar obviamente nos ayuda mucho porque ahí podemos corregir o aclarar aspectos que no quedaron valga la redundancia, claro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí no hay desplazamientos. No estamos viendo desplazamientos. No hemos visto desplazamientos. ¿Sí? Bueno, entonces, jóvenes, analicemos si hay más inquietudes, pero me pueden interrumpir en cualquier momento. Regiones de desequilibrio. Ya sabemos que todos los puntos que están sobre esta recta hacen que la variación en reserva sea igual a cero, o bien que mi stock de reservas monetarias internacionales sea constante a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora queremos caracterizar todo lo que está por arriba y todo lo que está por debajo, ¿sí? La revisemos. Imaginémonos el escenario en el cual tenemos una tasa de interés que está por arriba. Sí, por favor. Disculpe, una consulta. Sí, adelante. ¿La balanza de pago siempre está por debajo de la LM o puede ser variable? ¿Puede estar arriba o puede estar encima o ahí como donde está ahorita? Sí, de hecho, fíjense que va a depender del tipo de movilidad de capitales que nosotros tengamos, ¿verdad? De hecho, más que decir que está por arriba o por debajo, que digamos que fue algo que yo les indiqué el día viernes y que sí es importante corregir, es ver la relación entre las pendientes, ¿verdad? Esa es la parte medular, mi hermano, ¿sí? En el sentido de que teniendo la LN, podemos tener una balanza de pagos como la que tenemos en azul. Entonces, más que decir que está por arriba, pienso que ahí el término correcto, eso va para mí porque así lo indiqué el día viernes, es decir que la pendiente, es mejor decir que la pendiente de la función balanza de pagos es mayor que la LM, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso que tenemos acá, pues podríamos decir que la pendiente de la función balanza de pagos es menor que la LM, ¿verdad? Si bien como que los términos, digamos, mucho más concretos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en cuanto a la pregunta que usted me hace, pues podemos encontrar los dos escenarios. La realidad es que cuando uno revisa los libros de texto, y probablemente ustedes se han topado con eso cuando al momento de realizar la política que les asignamos, pues es usual más analizar los escenarios de movilidad imperfecta a través del supuesto de movilidad alta que el de baja, ¿verdad? No es que no vayan a encontrar análisis de política con movilidad baja, ¿verdad? Pero lo usual, Mirna, es considerar una pendiente de la balanza de pagos que sea menor a la LM, que es lo más cercano a la realidad, ¿verdad? Dice, bueno, si bien los mercados internacionales financieros no son del todo integrados, pues existe un alto grado de movilidad, ¿verdad? Entonces, generalmente, esta balanza de pagos que nosotros vemos acá en negro es mucho más empleada que la que tenemos en azul, ¿verdad? Pero se pueden encontrar las dos variantes, digamos. Exacto. Bien, no, con gusto, mi hermano. Buena observación también. Pues, jóvenes, analicemos las regiones de desequilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, asumamos este punto que tenemos acá. Este punto es consistente con una tasa de interés que está por arriba de esta tasa de interés que me permite estar en equilibrio con el sector externo. Si mantengo todo lo demás constante, ¿qué estaría pasando con reservas monetarias internacionales? ¿O qué me dirían ustedes? Vamos a ver. Andrés Quiñones. Andrés, ayúdenme usted. Imagina esta tasa de interés que está por arriba de esta que tenemos acá en equilibrio. ¿Qué estaría pasando con la cuenta capital y con el saldo de balanza de pagos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Andrés. ¿Sabe que me puede repetir la pregunta? Por favor, que se me cortó un poquito. Sí, claro. Imagínense que usted tiene una tasa de interés mayor a esta tasa. Digamos, aquí tiene una tasa de interés del 8% y aquí tiene una tasa de interés del 5%. Esa tasa de interés más alta, ¿qué efecto tendría sobre su cuenta capital y sobre la balanza de pagos? Se incrementaría la cuenta capital. Ya ¿Cómo la que sería, afectaría?
ya que sería más atractiva para inversionistas Ujú. la tasa de ¿Qué interés. pasaría con sus reservas monetarias? Las reservas incrementarían también. Exactamente. Entonces tendríamos un saldo, gracias Andrés, un saldo en balanza de pagos mayor a cero, o bien una variación en reservas monetarias internacionales positiva. Esta misma conclusión es consistente si la analizamos por el lado del ingreso, siempre en la misma región. Imaginémonos una caída en el ingreso. Sería es decir, si me muevo hacia la izquierda, un punto que está por debajo de este y sub 0, ¿qué podríamos inferir respecto de la cuenta corriente y de las reservas monetarias? Brandon, Mayen, ¿me ayudaría usted? Ahora me muevo hacia la izquierda. No sé si tiene ahí la respuesta, podemos preguntar a alguien más, ¿verdad? No, licenciado. Se la puede preguntar a alguien más. Licenciado, es Sí, por favor. deficitaria, ¿Por qué deficitaria? Fernanda. porque el ingreso, estamos en base al ingreso ahorita, ¿verdad? Es correcto, sí, estoy a la izquierda. Sí, entonces el ingreso baja, Ujú. la tasa de interés disminuye también, ¿no? De ¿O hecho, creo que me lo que estamos- perdí? no, fíjese que la argumentación que usted va a hacer es correcta en el sentido de poder retornar al equilibrio. Digamos, sin embargo, lo que queremos hacer ahora, Fernanda, es caracterizar el desequilibrio que tenemos de este lado vía cuenta corriente. Fíjese que es correcta la argumentación de Fernanda en el sentido que una caída en el ingreso va a ser consistente con una caída en la tasa de interés. ¿Sí, Carlos? Sería superavitaria porque si se baja el ingreso, entonces también bajan las importaciones. Entonces Es la balanza correcto. comercial sería superavitaria. ¿Y su cuenta corriente? Superavitaria. Exactamente. Sí. Vemos que Fernanda lo está analizando en el contexto del equilibrio, que está bien, ¿verdad? Digamos, la medida correctiva sería bajar la tasa de interés, que era lo que estaba comentando, ¿verdad? Pero, digamos, en función de caracterizar el desequilibrio, lo que señala Carlos. Fíjense que una caída en el ingreso va a hacer que caigan las importaciones tarifarias, va a hacer que nuestra cuenta corriente sea superavitaria y obviamente la balanza de pagos y las reservas monetarias internacionales van a tener un impulso positivo. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que todos los puntos que están arriba o hacia la izquierda son puntos en los cuales la economía tiene un saldo en balanza de pago superavitario o bien está acumulando reservas monetarias internacionales. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, Analicemos entonces el desequilibrio, gracias jóvenes, el desequilibrio que tenemos acá en la parte inferior. El análisis terminaría siendo el mismo, ¿sí? Si hay un shock positivo, un choque, un cambio positivo en el ingreso, pues un poco el caso contrario de lo que Carlos nos está comentando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Va a tener efectos sobre el PIB? Sí, pero por el lado del sector externo, ¿qué va a pasar? Se van a estimular las importaciones, y si mantengo todo lo demás constante, ¿qué pasaría con mi cuenta corriente? Jóvenes. ahí sí sería deficitaria. Deficitaria. Exactamente. Sería deficitario, muy bien, jóvenes. Entonces, como es deficitaria, pues aquí tendríamos un saldo en balance de pagos que también va a ser deficitario y una acumulación, ¿verdad? Pero mejor dicho, una pérdida de reservas monetarias internacionales. Si lo observara por el lado de la cuenta financiera, ahora tengo un ingreso que está por debajo. Si tengo un ingreso que está por debajo del que me permite estar en equilibrio, pues ¿qué va a pasar con los flujos de capital, jóvenes? ¿Qué pasaría? Se van a retirar porque hay una tasa de interés menos atractiva. Pues ¿cómo sería su saldo en cuenta capital? Sería deficitaria también. Bien, consistente, exactamente, con un saldo de balance de pagos deficitario y una pérdida de reservas. Gracias, Cristian. Muy bien. ¿Sí?
Entonces, si se dan cuenta, ya caracterizamos todo el plano. Los puntos que están por arriba y los puntos que están por debajo. Ni acumular reservas, ni perder reservas es consistente con la definición de equilibrio. Ya explicamos por qué, ¿verdad? ¿Sí? Nada más todas las combinaciones que están sobre esa recta, en la línea negra, me permiten ser consistente con el equilibrio del sector externo, ¿verdad? Sí, esa es un poco la razón. Pues ya tenemos todo el plano, jóvenes. Ya vimos de qué depende la pendiente. Y ahora sí, desplazamientos. Vamos a analizar desplazamientos de nuestra función balanza de pagos. Desplazamientos. Desplazamientos de la balanza de pagos. Como les indicaba hace un par de minutos, el espíritu de los desplazamientos es el mismo que ustedes vieron para la IES y para la LM, ¿verdad? Sí. Digamos, ¿en qué sentido? En que cuando hay un cambio en la tasa de interés o bien en el ingreso, pues son movimientos a lo largo de la curva balanza de pagos, ¿verdad? No genera desplazamientos. Un poco el análisis que estaba haciendo Fernando, ¿verdad? En el sentido de que si cae el ingreso, la medida correctiva es a través de una en la tasa de interés, un poco el escenario que estábamos analizando también el día viernes, ¿verdad? ¿Sí? Si cae el ingreso, voy a tener una cuenta corriente superavitaria. Entonces, ¿cuál sería la medida más racional que pueda hacer esta economía? En lugar de acumularlo como reservas monetarias internacionales, pues lo que hacemos es que nos convertimos en prestatarios, otorgamos un préstamo, fue lo que Oscar nos indicó el día viernes, ¿verdad? El equivalente a bajar la tasa es otorgar un préstamo a una economía que tiene su cuenta corriente deficitaria, porque nosotros la tenemos superavitaria, ¿sí? Entonces, cuando cae el ingreso y eso trae consigo una caída en la tasa de interés, son movimientos a lo largo de la función balanza de pago, ¿sí? Me muevo a lo largo de la misma curva, pero cuando variables distintas al ingreso y a la tasa de interés que afectan al sector externo, eso genera desplazamientos, ¿sí? Me lo puedo colocar acá. Variables distintas, variables diferentes a las endógenas, ¿verdad? Que sería tasa de interés e ingreso que afectan a la balanza de pagos, generan desplazamientos. ¿Sí? Variables diferentes, ¿verdad? Obviamente tienen que incidir sobre el sector externo para que genere un desplazamiento en esa función. ¿Sí? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Número 1, una apreciación real. Número 2, incremento de remesas familiares. Incremento en las remesas familiares. Número 3, una desaceleración. Desaceleración de la actividad económica externa. Vamos a ver si estas variables que son distintas al ingreso y a la tasa de interés afectan a la balanza de pagos y cómo la afectan, ¿verdad? Y en consecuencia, pues vamos a ver qué desplazamiento genera, si es que lo hacen. Sí. Bueno, entonces voy a nuevamente colocar mi plano.
le pueden colocar igual a 0, algunos se lo colocan en algunos libros, ¿verdad? Saldo en balance de pagos igual a 0. ¿Quiénes se lo dejamos BP? Rick, perdone, Sí, por favor. cuando está igual a 0 es que está en equilibrio, ¿verdad? Exactamente. Fíjese, aquí es explícito, Carlos, porque en algunos libros lo van a encontrar así, ¿verdad? Y dice, este igual a 0, si ve que está en equilibrio, ¿verdad? Aquí también es igual a 0. No es necesario colocarlo, pero eso es lo que nos indica, ¿verdad? No hay variación en reservas. Exactamente, Carlos. Pues jóvenes, queremos caracterizar cómo estos 3 shocks afectan. Sí, Cristian, por favor. Lick, esas variables que son exógenas, se podría decir que son las que determinan el tipo de cambio. Porque yo me recuerdo que... acá? Sí, que son como que las... Pueden afectar el tipo de cambio. Sí, de hecho, a ver, revisémoslo, Cristian. Fíjense que es un aspecto que no me había puesto a ver detalladamente. Sí, este es un fundamental del tipo de cambio. Este es otro fundamental del tipo de cambio, es correcto, Cristian. Miren, no me había puesto a pensar en eso. Ahora, este acá, no tanto porque digamos, el tipo de cambio real contiene el nominal, ¿verdad? Digamos, por la definición. Pero el 2 y 3 son fundamentales, son fundamentos del tipo de cambio, o sea, lo afectan, exactamente. Es correcto. Sí, porque estaba viendo que también podrían ser las expectativas. Las expectativas, o sea, que se tienen. Las expectativas de variación cambiaria. No, las expectativas en la economía, porque hacen a que aumenten las inversiones o no. Sí, y el ingreso de sí, eso también puede. Totalmente. Digamos que el tema de las expectativas puede influir no solo sobre el tipo de cambio nominal, sino sobre la balanza de pagos. Exactamente. Exactamente, Cristian. Es correcto. El 2 y 3 son fundamentos del tipo de cambio, como lo vimos en el modelo de los fundamentales. Y el 1, pues, son precios relativos de bienes, ¿verdad? Vamos a ver cómo afecta la función a la recta. Liz, A ver, por favor. Buenas noches, una consultita. Con respecto de, por ejemplo, la transición de gobierno, eso también tiene que ver mucho en, no sé, en el tipo de cambio actual o como comentó Cristian, en una expectativa económica, no sé, más alta. Sí, porque eso ya se vería, por ejemplo, ya en la vida real, ¿va? Sí, pero es que depende mucho del tipo de economía, ¿verdad? Cómo afirmar de la economía guatemalteca es que, dada la historia de relativa estabilidad que tiene el tipo de cambio, pues las expectativas de tipo de cambio que se forman a través de la evolución histórica de esta variable, pues han estado muy ancladas, ¿verdad? En el sentido de que los agentes, pues no esperan cambios muy bruscos. Más no así, por ejemplo, indicadores como rentabilidad de bonos. ¿Sí? Digamos, la tasa de interés tasa de interés de bonos nacionales ha tenido mucho más volatilidad que el tipo de cambio como tal. Entonces, digamos, para el caso de Guatemala, digamos, en términos generales, sí, efectivamente puede afectar al tipo de cambio, ¿verdad? Pero para el caso de Guatemala, digamos que la historia reciente, pues ha mostrado que las expectativas de tipo de cambio están casi que ancladas, ¿verdad? Si yo les preguntara a cada uno cuáles son sus expectativas de tipo de cambio, dadas las condiciones actuales, pues a pesar, digamos, de la coyuntura que estamos viviendo, pues tal vez no distaría mucho de la condición de equilibrio que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, pienso yo que tal vez serían más que todo otras variables económicas, como rendimiento de bonos a distintos plazos, los bonos que coloca Guatemala en el sector externo, sí pueden presentar mayor volatilidad que el tipo de cambio per se, ¿verdad? Esa sería mi opinión, a ver, pero digamos, obviamente está sujeta a discusión, ¿verdad? Y obviamente lo que ustedes puedan opinar, ¿verdad? Gracias, Lick. No, usted, a ver, primera pregunta. Sí, el caso de los rendimientos, sí, se ha visto, les voy a ser honesto, como hay información en frecuencia diaria, se puede observar que precisamente después de las elecciones ha venido, incluso un poquito antes, esos rendimientos han fluctuado demasiado, ¿verdad? Es una señal que los inversionistas están enviando, ¿verdad? Que observan un poco de inestabilidad y eso se refleja en el rendimiento, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Entonces vamos a analizar cómo estas variables
Yo creo que ya cuando lleguemos a la parte de políticas, ahí ya vamos a poder discutir un poquito más aspectos tan relevantes como los que señala Cristian y obviamente a él, ¿verdad? Sí. Vamos a discutir. Sí, por favor. Estas variables son nuestra alfa en la función BP, ¿verdad? Correcto, muy bien, Carlos, ¿sí? Porque fíjense que la pendiente no va a cambiar y no me acuerdo, jóvenes, quién de ustedes me había planteado el tema de la pendiente. Creo que fue Anaceto precisamente me estaba contando, miren, creo que es una pregunta después de clase, mire, ¿por qué los desplazamientos que observamos, pues parece que son paralelos, ¿verdad? Es que efectivamente n partido f no cambia acá, no cambia acá y no cambia acá. O sea, ahora preservamos la parametrización n partido f, ¿verdad? Que va a tener su pendiente positiva, la pendiente de la balanza de pagos. Lo que está cambiando es precisamente una variable distinta a la tasa de interés y el ingreso. En el contexto de nuestra especificación de balanza de pagos, es lo que indica Carlos, es efectivamente ese alfa que tenemos ahí. Va a hacer que corte al eje un poco más arriba o un poco más abajo, con la misma pendiente. Exactamente, Carlos, eso sería. Muy bien, excelente observación. Jóvenes, iniciemos. Apreciación real, ¿sí? Voy a colocar a candidatos a responder y después, obviamente, pues lo resolvemos entre todos, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. ¿Esta apreciación real qué tipo de desplazamiento genera en esta función? ¿Se desplaza hacia arriba? ¿Se desplaza hacia abajo? ¿O bien no se desplaza? ¿Cambia la pendiente? También puede indicar eso. Vamos a ver qué opinan ustedes. Lo vamos a resolver entre todos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Jacqueline Michelle. No sé si ya le había colocado en una terna, pero está ahí. Jacqueline Michelle. Augusto Fidel. O bien... vamos a ver. Mario Humberto. No sé quién de ustedes desea responder en esta primera instancia. Desde luego abierto para quien desee. La pregunta es, ¿qué pasa con una apreciación del tipo de cambio? Perdón, es que tengo dos dispositivos. Sí, si quiere. Claro, perfecto. Voy a repetir la pregunta y digamos que la respuesta sería concreta y obviamente después le iré preguntando más, Jacqueline, ¿sí? Porque quiero indagar un poquito más cómo usted empieza a elucubrar, ¿sí? Cómo empieza a fundamentar. La pregunta concreta es, ante una apreciación real de la economía guatemalteca, ¿hacia dónde se desplaza la función balanza de pagos que tenemos acá? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? C, no se desplaza. Se debería de apreciar, bueno, como se aprecia debería irse hacia arriba, ¿no? Y digamos, ¿cuál sería la justificación? Como recibe una apreciación, no sé, necesito ayuda, licenciado. Las preguntas siempre colocan justificar, ¿verdad? ¿Por qué colocan justificar en las preguntas? En el primer parcial no coloqué, ¿verdad? Pero en el segundo sí voy a colocar. Sí, ahorita lo vamos a discutir, Jacqueline, perfecto. Pero quiero seguir indagando un poco más, Jacqueline. Yo sé que usted, digamos, dijo hasta aquí, pero quiero indagar, quiero ver cómo razona usted. ¿Cuál sería la explicación que se le viene a la mente? Decir, mire, se desplaza a la izquierda por esta razón. Con sus palabras, como usted la pudiera justificar. Una apreciación real. Bueno, yo diría que se desplaza hacia la izquierda, porque cuando vemos una apreciación, yo entiendo que hay una expansión de la economía, entonces, ya sea una expansión o, ¿cómo se llama? Y el incremento del tipo de cambio, digo yo, el incremento de la tasa de interés, porque apreciación es más valor, ¿no? Entonces, debería desplazarse hacia la izquierda, porque hacia la izquierda es cuando hay una economía expandida y cuando algo se le agrega valor, o cuando los valores se incrementan, usualmente se desplazan hacia la izquierda. Por eso es que yo diría que va hacia allá, pero de repente me equivoco, no sé, es que estoy un poquito... No hay problema. Una consulta adicional, Jacqueline, solo para poder, digamos, comprendiendo un poquito más de lo que usted argumenta, ¿verdad?
Usted dice que la apreciación real genera una expansión de la economía. ¿Cuál sería un poco el fundamento de eso? ¿Por qué una apreciación real genera una expansión de la economía, actividad económica? Usted dijo economía. ¿Por qué se estaría expandiendo? ¿O por qué creería usted que se expande? Porque usted, digamos, al momento de justificar, dijo, no, la apreciación real genera o va a generar una expansión de la economía. A veces, mire, yo no dije eso, me puede decir también, ¿verdad? ¿Y cuál sería la justificación del por qué cuando se aprecia se expandiría? Bueno, denme unos segundos para recalcular porque se me quedó reiniciar el Windows. Eso fue lo que escuché, pero decir, mire, yo no dije eso, puede ser también. No, sí fue lo que dije. Y todos aquí están de testigos que sí, se me van a linchar. Todo eso está grabado, Jacqueline, o sea que mire, no es que yo le... mucho mejor. Eso está grabado, ¿eh? Puedo reproducir la grabación. Eso me dice, adelante. Por eso reafirmo de que sí es lo que dije. Porque si se aprecia, entonces, en ese caso, si hay una apreciación real, entonces creo que me equivoqué, porque si hay una apreciación real, habría como una pérdida de poder adquisitivo. Ay, no sé, licenciado, yo me estoy haciendo bolas, pero creo que al final creo que sí me equivoqué. Tendrá que desplazarse hacia la derecha, porque cuando hay una apreciación real, eso quiere decir que han incrementado precios, ¿o no? Precisamente, Jacqueline, gracias, Jacqueline, va por esa línea. Fíjense que por eso le quería indagar un poquito más, va por la línea de precios. Entonces, yo les agradezco mucho que estén levantando la mano, eso me parece excelente. La verdad es que sí quiero diversificar un poquito a quienes les pregunto para escucharlos, ¿verdad? A ver cómo fundamentan la idea, ¿verdad? Es que de distintas opciones siempre nos nutrimos un poco en la explicación, ¿verdad? Vamos a ver. No sé a quién no les he preguntado. Enrique, sí, por favor, Enrique, adelante. Bueno. Yo creo que tiene apagado su micrófono. O tal no tiene audio. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Creo que tiene dos dispositivos. Yo considero que en este caso el desplazamiento debería ser hacia abajo.